¿Cómo les fue esta semana? ¿No se enojaron? ¿No se pelearon con nadie? ¿Tuvieron la actitud de corrección fraterna que el Señor nos invitó el domingo pasado? ¿Se acuerdan que ese fue el tema del domingo pasado? ¿Cómo hay que corregir al hermano que se equivoca? Con caridad, porque nos interesa su bien, nos interesa su salvación. Y aquello que decía es como la formación que Jesús va dando a sus discípulos, a quien quiere seguirlo. Empezaba con la corrección fraterna, pero que es como la entrada o el anuncio de lo que hoy la palabra de Dios nos dice, y nuestro Señor continúa formándonos, y es el perdón. Con toda claridad en el pasaje del Evangelio de hoy, Jesús nos dice que tenemos que perdonar de corazón a nuestros hermanos. ¿Sí se escuchó bien? Ajá. Perdonar de corazón al hermano. Haya sido el que haya sido quien te ofendió. Las veces que haya sido, nosotros, discípulos de Jesús, estamos llamados a practicar el perdón. Y si nos fijamos bien, en la primera lectura ya se nos hablaba de esto. En el libro del Eclesiástico, perdona la ofensa a tu prójimo, y así cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? Esto que el libro del Eclesiástico nos presenta se escribió más o menos 2 siglos antes de que nuestro Señor nos lo volviera a recordar. Porque el perdón es algo siempre necesario. El saber perdonar es algo siempre actual. No podemos decir que el perdón sea cosa de viejitos o que el perdón sea cosa de antes. Es para hoy. Nos toca a nosotros vivir esta actitud de saber perdonar. Y Jesús en el Evangelio de hoy nos presenta esa parábola un poco, yo diría, extraña. Se trata de aquel hombre que fue perdonado por el rey de una deuda muy grande, imposible de pagar, pero él es perdonado y resulta que él es incapaz de perdonar a su vez a alguien que le debía una pequeña cantidad. Todo aquí parece sencillo, sin dificultad, pero aquello que había empezado muy bien terminó de manera trágica. Aquella actitud compasiva que tuvo el rey con aquel que le debía tantos millones no logró motivar a sus subordinados a tener la misma actitud. Y lo vemos inmediatamente. Aquel que fue perdonado no sabe perdonar a su compañero. Pero los demás no le perdonaron aquella actitud y van a decirle al rey qué fue lo que pasó. Y el rey se enoja, se indigna y le retira el perdón y lo entrega a los verdugos.
Por un momento, les decía, parecía que todo iba bien, que empezaba algo nuevo, de comprensión, de perdón, pero no fue así. La compasión fue anulada por todos. Ni el siervo que fue perdonado, ni sus compañeros, ni el mismo rey fueron capaces de escuchar esta llamada del perdón. El rey hizo una buena acción al principio, pero no supo perdonar 70 veces 7. Es una parábola, les digo, un tanto extraña. ¿Qué es lo que nuestro Señor nos está pidiendo y diciendo en esta parábola? Pareciera que nuestro mundo, nuestra comunidad, estaría mucho mejor si todo estuviera regido por el orden, una estricta justicia, el castigo de los que actúan mal. Pero si fuera así, yo pienso cómo sería nuestro mundo, nuestra comunidad. Tal vez de personas temerosas, cuidándose unos de otros. Si no tuviéramos perdón, ¿qué sería de nosotros? Si Dios no nos perdonara, ¿qué sería de nosotros? Pero vemos cómo la negación del perdón, que pareciera la reacción más normal y hasta la más digna ante la ofensa, la humillación o la injusticia, no es el camino. No es esa actitud la que nos va a hacer más humanos. Piensen, un matrimonio que no se comprenda mutuamente, que no se sepa perdonar, ¿qué va a ser de ellos? ¿Qué va a ser de ese matrimonio? Pues seguramente se va a deshacer, si no saben perdonar. Una familia, si los hermanos no se perdonan entre sí, ¿qué pasa? Pleitos eternos. Se dejan de hablar, se ponen demandas y cosas por el estilo. Una sociedad, una comunidad que no tenga compasión, que no sepa perdonar, se deshumaniza. No digo que no hay que ser justos, que no hay que respetar la ley, sí. Pero además de eso, de la aplicación de la ley, es mucho más importante el perdón. Porque pareciera que para nosotros es como más instintiva un deseo de revancha cuando somos ofendidos, cobrárnosla, defendernos de la herida que recibimos. Pero aquel que quiera aplicar el ojo por ojo y diente por diente, se equivoca y está fuera del camino que Jesús nos propone seguir. Porque creo que es una experiencia que todos hemos vivido, que el sufrimiento no tiene como la varita mágica para curar de la humillación o de las agresiones recibidas.
el hacer sufrir al que me hizo sufrir, puede ser que nos dé un momento de satisfacción. Decir, ay, ya me la cobré. Pero no nos da la paz. No nos hace sentir bien. Repito, nos da un momento muy rápido de felicidad, la venganza. Pero si quiero ser feliz, si quiero vivir en paz, necesito perdonar. Y no debemos olvidar que cuando somos capaces de perdonar y perdonar de corazón, no solamente hacemos un bien a quien perdonamos, sino el bien mayor lo hacemos a nosotros mismos. Cuando eres capaz de perdonar, tú te estás haciendo un gran bien. Te liberas del mal, del rencor, del resentimiento, que solo trae tristeza y angustia a la persona. Te sientes libre y puedes así proyectar tu vida hacia adelante, iniciar nuevos proyectos, porque estás en paz, porque en tu corazón no hay ni rencor, ni ira, ni odio. Has perdonado. Por eso cuando Jesús le responde a Pedro que hay que perdonar 70 veces 7, es una invitación a seguir el camino más eficaz para evitar el mal en nuestra vida: perdonar. Pero este camino que Jesús propone, para nosotros que creemos en Dios, tiene una profundidad mucho mayor, porque creemos en Dios como la fuente última del perdón. Perdonen y serán perdonados por Dios. ¿Y qué es lo que nosotros repetimos continuamente cuando rezamos el Padre Nuestro? ¿Cómo decimos en el Padre Nuestro? Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Lo malo es que a veces el Padre Nuestro lo recitamos como periquitos, ¿verdad? Porque ya nada más, a veces ya no reflexionamos en lo que decimos. Pero fíjense qué importante que aquello que decimos con nuestras palabras realmente lo tengamos en nuestra cabeza y en nuestro corazón, para que nos mueva a perdonar, sabiendo que nosotros hemos sido perdonados por Dios, por su compasión, su misericordia, su amor. Cuando perdonamos a los que nos ofenden, porque nosotros ya sabido, perdonados por Dios, es un signo también de confianza en las personas, de que la persona puede ser mejor, puede cambiar, porque Dios así nos perdona, porque tiene confianza en nosotros. Cuando perdonamos,
preparamos un futuro mejor. Porque tú vas a estar bien, vas a estar en paz, tranquilo, en libertad. Y la otra persona que ha sido perdonada tiene esa oportunidad también. Una oportunidad que tú le estás brindando de ser mejor. Perdonar, pero perdonar de corazón. Esto es lo que hoy el Señor Jesús en el Evangelio quiere enseñarnos a nosotros en este proceso de formación en el que nos ha metido, nos ha llamado. La corrección fraterna, pero si el hermano comete un error, que seamos capaces de perdonar y perdonar de corazón, porque nosotros ya hemos sido perdonados por Dios y Él seguirá perdonando seguramente nuestras muchas equivocaciones, errores, ofensas, porque Él nunca pierde la confianza en nosotros, en sus hijos. Pues que también nosotros, hermanos, tengamos esta misma actitud de nuestro Padre Celestial. Estar dispuestos a perdonar siempre y de corazón a nuestros hermanos.